Bueno, buenos días a todos. Sergio Polo es mi nombre. Yo soy, acá estamos con mi pantallita de presentación. Mi nombre es Sergio Polo, yo soy Product Manager para cromatografía y espectrometría de masa para soluciones analíticas de Argentina, para analítica del Pacífico en Perú y para grupo analítico centroamericano en Guatemala, Honduras y Panamá. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de integridad de datos, ¿sí? Como lo dice el título, un poquito de data integrity, cumplimiento de las normas. Yo los voy a dejar con Alejandro Iglesias. Yo les voy a dejar con Alejandro Iglesias, que es nuestro consultor especialista en integridad de datos y Chromeleon Enterprise para Thermo Fisher Scientific, el logo que ustedes ven acá, que es el logo madre de todos. Así que bueno, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, le pueden escribir al chat. Eventualmente él va a contestar en ese momento. Si le llega la pregunta demorada, lo contestará al final, no hay ningún problema. Y si queda alguna consulta sin responder, le pueden escribir directamente a él o a cualquiera de nosotros, van a tener todas las indicaciones para escribir. Incluso si no, directamente donde se inscribieron pueden hacer la consulta de cualquier país que sea y nosotros le vamos a evacuar la duda. Yo quisiera que me pongan en el chat básicamente si se está escuchando bien, si se ve bien, como para estar seguros de que están recibiendo bien la presentación. Y bueno, yo les paso el mando a Alejandro y bueno, desde ya muchas gracias por todo. Okay. Bueno, buenos días a todos. No sé si están pudiendo ver la pantalla. Sí, perfecto. ¿Se Sí, puede ver se bien? ve la pantalla y se escucha bien. Perfecto, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Iglesias, como bien Sergio me presentó, especialista para la región de Chromeleon Enterprise y todo lo que es cumplimiento de CFR21 y Data Integrity. La presentación de hoy va a hacer referencia sobre todo a cómo cumplir en nuestros laboratorios y cómo acercar o cómo hacer que nuestra herramienta sea lo más eficiente posible. Bien, vamos a hacer una introducción, vamos a hablar un poco de integridad de datos y sobre lo que es AuditRail. Vamos a hablar sobre la gestión de los registros, ¿sí? Una parte vital para el cumplimiento. Y luego, bueno, vamos a dar un resumen, sobre todo poniéndolos del lado de qué sucede cuando nos auditan nuestros sistemas, ¿sí? Y para el final, si hay tiempo, hacemos una serie de preguntas y respuestas. Si no, obviamente, todos los que pregunten serán respondidas luego por los medios o los canales con los que se comunican. Bueno, primero tenemos que saber que hay muchas guías de integridad de datos, ¿sí? Estas guías vienen ya desde hace más de 25 años, ¿sí? Generándose y armándose. Verán que muchos todavía están en draft, todavía están en borrador, ¿sí? Esto significa que todavía hay que buscar un consenso sobre qué es lo que buscamos cuando hablamos de integridad de datos. Tenemos la FDA, ¿sí? Que fue una de las primeras en el año 95 con la emisión de la parte 11 del CFR21, pero bueno, luego sacó esta guía en el 2016 que sigue estando como draft sobre integridad de datos y cumplimientos sobre normas GMP, ¿no? También tenemos la NHRA, ¿sí? Que es la agencia regulatoria del Reino Unido. Tenemos la OMS con también su guía, tenemos la PIC con la guía del año 2016, y por último la de AISPE, ¿sí? Que es las guías GAMP, ¿sí? Que son muy utilizadas en
todo tipo de software para industrias automatizadas. Cuando hablamos de requerimientos regulatorios, ¿qué es lo que esto nos está cuestionando o nos está poniendo a prueba? Nos va a poner a prueba lo que son la gestión de nuestros riesgos, es decir, saber y poder medir los riesgos que implica el uso de nuestros CIDs o de nuestro sistema de control de cromatografias. Habla sobre nuestro personal, que debería estar capacitado, cómo lo capacitamos, cómo cuestionamos esa capacitación, la validación en sí de nuestro sistema, ¿sí? No solamente nuestro sistema de hardware, no solamente son nuestros sistemas cromatográficos en sí, sino lo más importante, que es el que traduce los resultados o los niveles o las señales de esos sistemas HPLC, OGC o iónico a nuestro sistema de adquisición de datos. La gestión documental del sistema, ¿sí? Cómo gestionamos nuestro sistema desde la instalación hasta el día de hoy, que lo estamos usando. Habla sobre la integridad de datos, es decir, cuestiona cuán íntegros son esos datos a lo largo del tiempo, sobre la seguridad de nuestro sistema, sobre los audit trails, es decir, sobre estas pistas de auditorías que tendría que nuestro sistema tener y cómo le damos seguimiento a esas pistas. No alcanza solamente con tener audit trails. Ahora sobre las firmas electrónicas, cómo estas impactan y son usadas y qué mecanismo utilizamos para que sean valederas o no. Ahora sobre las impresiones, podemos tener un sistema mixto, que no solamente sea un sistema de gestión netamente paperless, es decir, que no solamente sea de cuantificación. Muchos de ustedes quizás todavía estén usando, ¿sí?, sistemas que exportan datos y van a un Excel. Entonces, bueno, eso también entra dentro del sistema regulatorio. Y por último, el almacenamiento, ¿sí? ¿Dónde y cómo y qué hacemos con esos datos que hoy estamos adquiriendo? Para el cumplimiento estricto de la CFR 21, la parte 11, ¿sí? ¿Qué es la parte 11 de esta norma? Esta norma, que data del año 95, nos dice que nuestros registros electrónicos pueden tener la misma validez que un registro en papel, ¿sí? Entonces, de a poco podemos deshacernos de esos papeles, ¿sí?, y quedarnos solamente con el registro electrónico. Una firma digital debería llegar a tener la misma veracidad o la misma certeza que una firma en papel. Para eso tenemos que cumplir con al menos estas 4 categorías, que una es la seguridad, es decir, que abarque el control del acceso y seguridad a nuestros datos, ¿sí? Luego las pistas de auditorías o las rutas de auditorías, los audit trails, que son todas esas acciones o eventos que tienen que ser completamente rastreables dentro de mi sistema. La gestión de los registros, es decir, una vez que yo adquirí esos datos, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Cómo se almacenan? ¿Cómo se controlan? ¿Cómo los voy a archivar? Y por último, la calificación. Nos olvidamos muchas veces, a veces nos ocupamos de la calificación de nuestros sistemas cromatográficos como hardware, HPLC, GC, iónico, espectrometría de masa, pero nos olvidamos del componente principal que traduce esas señales en datos, ¿sí? Y es nuestro sistema de datos de cromatografía, que es el CIDS, ¿sí? Entonces es importante este paso para el cumplimiento de las normas. Bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de la integridad de los datos? ¿Sí? Ya hace más de 20 y tantos años, ¿sí?, que hablamos de lo primero que la FDA sacó como criterio, ¿sí?, donde hablamos que la integridad de datos es el grado en que una recopilación de datos es completa, coherente y precisa. ¿Sí? Luego empezaron a surgir otras definiciones. Por suerte fueron coherentes con esta primera y hay una armonía entre las definiciones. Por ejemplo, la MHRA dice lo mismo, dice que es la medida en que todos los datos son completos, coherentes y precisos. Pero agrega algo complementario, agrega un ciclo de vida, ¿sí? Agrega ese ciclo de vida de esos datos. Entonces, esos datos no terminan solamente en un resultado, esos datos tienen una historia y esa historia tiene que ser coherente a lo largo del tiempo y del ciclo de vida de esos datos. En las sucesivas inspecciones y auditorías de los últimos años, se empezó a mensurar cuáles eran las causas de los problemas de integridad de datos. De ahí surgió que el 95% de los problemas, ¿sí?, tienen que ver con la gestión del sistema. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Que podemos tener un sistema que cumpla, ¿sí?, con integridad de datos, pero al no gestionarlo bien,
nuestro sistema es endeble, ¿sí? Entonces ahí hay una ruptura, ¿sí?, de la integridad de los datos. Y se entiende que solamente un 5% son deliberados, es decir, intencionales o fraudulentos de querer fraguar un dato o una información. Entonces hay que entender que muchas veces tenemos la herramienta y no la estamos usando correctamente, ¿sí? Y eso es una mala administración o una gestión del sistema deficiente. Con todas estas guías empezó a hablarse de un criterio de integridad de datos al que le llamaron ALCOA. Esa ALCOA luego le sumaron un plus con algunos criterios más extendidos, ¿sí? Cuando hablamos de la ALCOA hablamos de que la integridad de datos me dice que mis datos tienen que ser íntegros, consistentes y precisos. Entonces, ¿qué significa eso? Que tiene que ser atribuible, es decir, yo tengo un dato y tengo que saber quién realizó la acción y cuándo la realizó. Tiene que ser legible, es decir, tengo que poder leer ese dato y esos parámetros ingresados a lo largo del tiempo. Yo si hace 4 años adquirí un cromatograma y tengo un dato y de ese cromatograma saqué un valor, ¿sí?, ese valor tengo que poder leerlo a lo largo del tiempo, lo tengo que poder leer hoy, ¿sí?, con cualquier herramienta, si es con la misma o con alguna, pero tengo que leer el mismo dato original que se emitió en aquel momento. Tienen que ser contemporáneos. ¿Qué significa que sea contemporáneo? Significa que al momento de hacer el registro, al momento de hacer la actividad, tengo que tener un registro. Yo no puedo guardar datos, es decir, yo no puedo escribir en un papel, ¿sí?, para después transcribirlo en un dato final. Ese papel tiene que tener la misma validez que el dato final, si no hay una corrupción de la integridad de los datos. Lo mismo pasa con la electrónica, ¿sí? No puedo guardar temporalmente un dato, ¿sí? Ese dato tiene que generar un registro al momento que se está escribiendo. Tienen que ser originales, ¿sí? Es decir, el registro tiene que ser original. Si ustedes tienen un sistema mixto, ¿sí?, no basta con tener una fotocopia de mi reporte, una fotocopia de mi cromatograma. Tengo que tener el cromatograma original, ¿sí? O una copia certificada, ¿sí? Pero bueno, la misma validez tiene para un sistema informático, ¿sí? Yo no tengo que tener el dato original crudo. Y tiene que ser preciso, es decir, lo mismo que con un acta, con un folio, yo necesito que sean precisos. Es decir, yo si tengo un acta y estoy escribiendo algo, tiene que ser legible, tengo que poder, no tiene que tener errores, y esos errores tienen que ser enmendados. Bueno, en un sistema electrónico pasa lo mismo, ¿sí? Puedo equivocarme, obviamente, pero la enmienda tiene que quedar registrada. En el modo extenso, ¿sí?, de las alcobas, hablamos además de que esos registros tienen que ser completos, ¿sí? No hay buenos o malos datos, ¿sí? Son datos, y esos datos tienen que guardarse. Yo no puedo descartar datos porque sí, ¿sí? Un dato que adquirió es un dato que tiene que quedar por toda la vida útil de ese dato. Y ahí yo tengo que guardar esos datos, así sean utilizados o no, para el resultado final, pero el dato tiene que estar justificado. Tienen que ser consistentes, esto tiene que ver con las buenas prácticas de documentación. Tienen que ser duraderos, es decir, como lo mismo que decía antes, si yo tengo un dato que lo adquiero hoy, tengo que tenerlo vigente hasta el momento en que ese dato ya no lo necesite más. ¿Cuándo no lo voy a necesitar más? Bueno, eso dependerá de a qué se dedicó ese dato, es decir, a qué resultado obtuve yo a través de ese dato, ¿sí? La voy a determinar de acuerdo a para qué utilicé ese dato y para qué, si fuera un producto terminado, una materia prima, un análisis para tercero. Bueno, dependiendo de mis procedimientos internos, voy a ver cuál es la vida que va a tener que tener ese dato y va a tener que durar ese tiempo. Y tienen que estar disponibles, ¿sí? Durante ese tiempo que tiene que durar, tiene que estar disponible. Entonces, si yo ese dato tiene que poder leerse hoy de la misma manera que lo leí originalmente. Pero cuando hablamos de datos, tenemos que saber qué son los datos, ¿eh? Y ahí tenemos dos tipos de datos, ¿sí? Hay un dato que es estático, que es un documento fijo, una foto, un papel, una imagen electrónica. Es un dato estático, ¿eh? Mientras que un dato dinámico es un formato de datos que me permite la grabación o la interacción del usuario con ese dato. Por ejemplo, un cromatograma. En un cromatograma yo puedo modificar la línea de base, puedo modificar el ancho en que determina un pico, es decir, tengo una interacción con ese dato.
¿sí? Entonces, lo mismo una fórmula que es modificable en un Excel, ¿sí? Ese dato es un dato dinámico y lo voy a modificar y va a tener un resultado distinto según la interacción que yo tenga con ese dato. ¿Qué son los metadatos? Bueno, es el dato del dato, es decir, yo un área por sí sola de un pico no tiene ninguna información, ¿sí?, válida para mí si es un análisis de una valoración, una determinación de impurezas. Un dato de un área no tiene ninguna validez o no tiene ninguna importancia para mí hasta que no obtenga, ¿sí?, un dato final, ¿sí? Para eso tengo que ingresar metadatos. ¿Qué son los metadatos? El peso de mi estándar, las diluciones de mi muestra, el peso de mi muestra, alícuotas, todos esos son metadatos que afectan a mi dato original, ¿sí?, con los cuales voy a obtener un resultado final que va a ser una colección de datos con la sumatoria de estos datos estáticos, dinámicos, junto con los metadatos. Entonces, hasta ahora lo que vimos es como una especie de introducción y entender a qué referimos cuando hablamos de integridad de datos. Pero como vamos al principio, hay funciones que me tienen que permitir a mí, ¿sí?, poder registrar todo lo que sucede en mi sistema. Entonces, ¿qué es un audit trail? ¿Qué es una pista de auditoría? ¿Sí? No es más que un registro que tiene que ser seguro, que va a ser generado por un medio electrónico, por la computadora, que tiene que tener un sello de tiempo, es decir, tengo que tener una confirmación del tiempo en que se generó ese registro, ¿sí?, y que me permita a mí evaluar justamente todos los eventos de creación, modificación, eliminación, movimiento de un registro electrónico dentro de mi sistema. Por lo tanto, bueno, una pista de auditoría incluye todo el rastreo de esa información que se generó originalmente en mi sistema, ¿sí?, para poder saber cronológicamente quién, qué, cuándo y por qué de un registro. Este último por qué, ¿sí?, es un grado más de severidad que hoy tienen las normas. Antes nos alcanzaba con ver que el quién, ¿sí?, qué modificó, es decir, un método instrumental. Sí, veo que alguien lo modificó, veo qué modificó de ese método instrumental, veo el cuándo, ¿sí?, pero tendría que tener un por qué lo modificó, ¿sí? No puedo modificar deliberadamente cualquier dato. Debo tener una justificación de por qué se modificó. Y ese por qué a veces es lo más difícil hoy en día de justificar o de argumentar de forma sencilla. ¿Es aceptable que nosotros guardemos solamente el resultado final de los cronogramas? Es decir, hoy nosotros lo que hacemos es, corremos nuestros sistemas, ¿sí?, obtenemos cronogramas, esos cronogramas tienen picos, los integramos, obtenemos un área y de ese área extraemos las áreas y simplemente procesamos los datos y obtenemos una magnitud. Y esa magnitud es lo que estamos buscando en nuestro sistema. ¿Es válido quedarme solamente con la magnitud final? No. Lo que dicen las normas es que yo tengo que tener métodos analíticos que son capaces y estables, ¿sí? Es decir, en nuestra tarea de rutina, una vez que obtenemos el resultado final, es decir, una vez que tenemos los datos, los procesamos, generamos un reporte, ¿sí?, ahí termina nuestra tarea de modificación de esos datos, ¿sí?, esos datos dinámicos. Si nosotros tenemos que volver a reprocesar esos datos, tendremos que justificar, ¿sí?, y esa justificación, yo tengo que tener un procedimiento que me diga por qué voy a reintegrar una y otra vez esos datos, ¿sí?, y hasta qué límite, y no puedo descartar los datos que fui modificando. Todos los datos tengo que seguir conservándolos, desde el original hasta cada una de las modificaciones. Eso es una observación que se está haciendo mucho hoy en día, de poder ver, porque hoy muchos de los softwares son rastreables, de que hay modificaciones, pero no hay justificación de esas modificaciones. O incluso solamente guardo el dato final, ¿sí? Entonces, debo tener datos completos de los registros del laboratorio, que incluyen los datos sin procesar, el dato crudo, ¿sí?, tablas, gráficos, espectros, audit3, los instrumentos, toda esta información tiene que formar un paquete para que yo luego con el resultado final sea un paquete de datos completos. Entonces,
lo más importante es tener control de versión, ¿sí? Hoy en día, lo más importante para un software de cromatografía, o una de las cosas más importantes, es poder tener versionado, es decir, que ningún dato intermedio, ¿sí? O ningún paso intermedio en la obtención de resultados me quede fuera de mi registro. Entonces, vamos a ver un poquito las herramientas que tiene Chromeleon CDS respecto a lo que es AuditRail, ¿sí? Es importante que un software tenga la posibilidad de auditarme cada uno de los objetos que está en mi sistema. Entonces, Chromeleon tiene de por sí un registro completo desde la bóveda, ¿sí? Desde el data vault, ¿sí? Es decir, yo puedo agarrar cualquiera de las bóvedas, cualquiera de los data vault de Chromeleon, ¿sí? Solicitar el audit trail de esa bóveda, me tiene que ver toda la información que está dentro de ese data vault, lo cual incluye toda la información, todos los objetos, ¿sí? Lo bueno que tenemos en Chromeleon es que me permite, si ustedes están viendo, hay una serie de nombres de objetos, ¿sí? Que me está diciendo qué tipo de objeto es, puede ser un método instrumental, una carpeta, una secuencia, un report template, un workflow. Todo esto, ¿sí? Forma parte de mi data vault. Entonces yo tengo que poder ver, ¿sí? Las modificaciones que se hicieron, como la estampa del tiempo, es decir, en qué momento se hizo cronológicamente, quién fue el operador que lo hizo, cuál fue la operación que hizo, e incluso un comentario, ¿sí? Esto es lo que hablamos antes, esta es la justificación del por qué se hizo. Primero lo que me permite es, además de hacer un reporte, puedo incluir las subcarpetas dentro de una carpeta o un data vault, pero me permite hacerlo en un lapso de tiempo. Incluso me permite filtrar, porque a veces también es complejo en un AuditRail saber justamente en qué momento se hizo una tarea, ¿sí? Entonces yo puedo filtrar por tareas, o por usuarios, o por operador, o simplemente por el nombre del objeto que estoy buscando, y agruparlo. De esa manera me va a dar la información más fácil de encontrar y más fácil de interpretar para una investigación. Pensemos sobre todo cuando un auditor nos viene a nuestro laboratorio a auditar nuestros sistemas y nos pide información sobre un objeto específico, ¿sí? Ponerse a buscar en ese momento entre un montón de carpetas de audit trails, ¿sí? Implica tiempo y implica una respuesta tardía hacia una consulta a un auditor. Fijémonos aquí en esta que es un audit trail de una secuencia, donde lo que tengo, además de lo que hemos visto antes, es un versionado, ¿sí? ¿Qué implica esto? Este versionado implica que cada modificación que se hizo en este objeto, que en este caso es un report template, es un template del reporte que voy a generar luego al final del procesamiento, tuvo 8 reversiones, ¿sí? En cualquier momento que yo quiera puedo ver qué sucedió con cada uno de esos cambios. Puedo generar un reporte de los cambios mostrando solamente los cambios entre 2 puntos, ¿sí? Puedo ver la operación que se hizo, entonces nos vamos a fijar que en la versión 7, ¿sí? Este operador borró el reporte, ¿sí? Sin embargo, luego, como ningún registro se pierde, por más que lo haya borrado, ¿sí? Chromeleon me permite revertir, ¿sí? Ese cambio y volver a la versión anterior, ¿sí? Y recuperar ese cambio que intencionalmente o no provocó el operador. Y lo más importante es, me está diciendo que hice una reversión del 5, de la versión 5, es decir, de esta que provino desde otro template, y me dice que reversionó este punto. Es decir, lo que Chromeleon me permite es justamente encontrar cualquier dato de manera sencilla con un buscador. Entonces, justamente lo que está mostrando ahí es el versionado para recuperar la versión que el operador, con intención o no, eliminó. También tenemos auditoría de instrumentos, ¿sí? Es una parte importante de nuestro sistema, saber qué sucedió con nuestros instrumentos, ¿sí? Chromeleon tiene un apartado de, por cada uno de mis instrumentos que están conectados, ya sea en una PC local o en una red, ¿sí? Poder ver su audit trail, que me va a mostrar en tiempo real, es decir, los sucesos que están sucediendo en este momento en el equipo, como también el histórico, ¿sí? Yo puedo buscar entre fechas algo específico. Y lo mismo, ¿sí? Me permite agrupar, me permite filtrar,
Incluso puedo buscar a través de los iconos fácilmente, por ejemplo, si estoy buscando cuándo inició una secuencia y cuándo terminó esa secuencia, cuándo se interrumpió la secuencia, quién hizo la tarea o quién interrumpió la secuencia a través de mi Auditrel y en una forma visible muy sencilla, ¿sí? Es fácil de acceder a la información y la tengo que tener disponible. Esto es algo que cualquier auditor les puede pedir. Puede pedirles justamente que les muestren el registro de auditoría de el Auditrel de un instrumento el día que se corrió una secuencia específica que impacta a un producto. Esto es muy común, tienen que tener la habilidad de poder encontrarlo fácilmente. Siguiendo con las Auditrel que tiene Chromeleon, algo que es muy común de querer buscar es quiénes accedieron a nuestro sistema. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el User Manager Auditrel, que lo que me permite es ver la gestión, los cambios que sucedieron en la gestión de mi sistema. Mi sistema puede estar bien administrado, pero también tengo que darle un seguimiento al uso que se le está dando. ¿Por qué esto? Porque yo puedo ver, si tengo 3 estaciones de trabajo, puedo ver que un analista, ¿sí?, tiene logueos fallidos como uno tras otro, ¿sí? El sistema le permite hasta una X cantidad de fallas en el logueo. Entonces, puede que nuestro colaborador, nuestro operador, se haya olvidado las credenciales o la clave, puede suceder, pero también puede darme indicio de un ingreso fraudulento, es decir, puede ser que alguien esté intentando ingresar con el usuario de otra persona. ¿Sí? Entonces, otra de las funciones que puedo ver es si el mismo usuario está logueándose repentinamente en 3 o 4 PCs distintas al mismo tiempo, a mí lo que me da la pauta es que físicamente no es posible. Lo que está haciendo justamente es prestando sus credenciales a otra persona. Y esas personas, distintas personas usan la misma credencial, lo cual es muy observado justamente por los auditores. No puede físicamente una persona haberse logueado en 3 PC distintas al mismo tiempo. Bueno, esto a mí me da una forma de darle seguimiento a esa información. Lo mismo con las tareas administrativas, ¿sí? Chromeleon. Nosotros no tenemos que centrarnos solamente en la aplicación. De nada sirve que nosotros instalemos Chromeleon en una PC que no tiene administración de Windows. Es decir, si mi PC no está administrada para que los usuarios operadores ingresen al sistema sin permisos de administrador, cualquier usuario que entre al sistema, entra por fuera del sistema, ¿sí?, y puede corromper la PC en sí, no el sistema, no el sistema Chromeleon, sino que puede corromper Windows donde yo tengo guardada información. Entonces, de nada sirve que mi sistema no esté, mi sistema operativo no esté administrado, bien administrado, ¿sí? Porque va a corromper todo lo que está instalado en esa PC. Entonces, Chromeleon me permite, a través de las herramientas administrativas, poder verificar qué sucedió, no solamente con Chromeleon, sino con el sistema operativo en sí, donde está instalado Chromeleon. Es decir, me permite el seguimiento de si se instalaron actualizaciones, si alguien apagó los servicios, ¿sí? Los servicios es el software que controla nuestro sistema de gestión, si apagó servicios, es decir, Chromeleon me audita más allá de mi sistema de control cromatográfico, me audita también el sistema operativo sobre el cual está corriendo. ¿Sí? Esto es importante para poder demostrar que no hay corrupción por fuera del sistema. Otra de las funciones que recientemente agrega nuestra herramienta son las acciones de privilegio. Y cuando uno administra, ahora un poco más adelante vamos a empezar a hablar sobre qué son los roles y qué son los permisos y los controles de acceso. Está como mucha discusión hoy en día el uso o no, por ejemplo, de la integración manual. Entonces, ¿qué sucede si yo decido usar integración manual? Si bien Chromeleon tiene unas herramientas muy poderosas de integración automática, hay algunos usuarios que todavía que necesitan o que requieren usar integración manual. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de limitar el uso de esa herramienta que de alguna manera irrumpe con las buenas prácticas de gestión o buenas prácticas de documentación, porque yo estoy con una integración manual modificando un solo cromatograma de una secuencia completa. Y mi secuencia debería procesarse con el mismo método de principio a fin.
Pero supongamos que necesito que igual la herramienta esté habilitada. Si yo habilito la integración manual, la voy a habilitar, pero voy a pedir que cada vez que se utilice el operario o el operador, me haga un comentario obligatorio y que ponga sus credenciales, ¿sí?, del sistema cuando va a hacer la integración manual. Entonces, integra manualmente un cromatograma y automáticamente, si lo va a querer guardar, le va a pedir esta autorización, ¿sí?, donde va a tener que o escribir un comentario o simplemente el sistema me permite agregarles comentarios por default para que los comentarios sean como consistentes. Si dejamos a veces el libre albedrío de que escriban lo que quieran, muchas veces solamente para cumplir van a teclear repetidas veces una tecla para poder completar los campos necesarios. Entonces los obligo quizás a través de comentarios estándares a que busquen, hagan un pick comment y busquen un comentario dentro de los que están permitidos comentar. Va a tener que poner sus credenciales y va a tener que aprobar ese cambio. Y ese cambio va a guardar registro en el AudioTrail específicamente de esa acción que tomó. Sirve para cualquier otra tarea o cualquier otro privilegio que yo quiera dar, como por ejemplo modificar un método instrumental, que quizás necesiten modificar, pero necesito saber por qué lo modificaron. No sé, cualquier otra tarea, como crear una carpeta o mover un archivo, cualquier otra tarea yo puedo especificar cuáles tareas sí y cuáles tareas no requieren un grado más de compromiso o de auditoría extra sobre esa tarea. Eso es una de las últimas actualizaciones de Chromeleon y que tienen un uso bastante intensivo cuando necesito ser un poco laxo por el lado de los roles, pero necesito que el control de esos roles esté un poco más auditado. Y lo último que agregó Chromeleon respecto a todo lo que es AudioTrail es una herramienta, la verdad que muy poderosa en el sentido de que hoy en día nosotros buscamos, si bien tenemos por cada objeto un AudioTrail, a veces buscamos compendiar esos AudioTrail o esa información en una sola pantalla, ¿sí? Y algo que agregó Chromeleon en la última versión es esta posibilidad de tener un nivel más de auditoría, ¿sí? Entonces lo que me permite es, si yo estoy viendo el AudioTrail de una secuencia, me va a permitir dentro de esa secuencia ver los AudioTrail del instrumento que afectaron a esa secuencia, ¿sí? Entonces no voy a tener que ir al AudioTrail del instrumento para ver en esa fecha qué sucedió. Directamente Chromeleon lo que va a hacer es afectarme cada una de las inyecciones a los eventos externos a esa inyección, ¿sí? Ya sea una modificación de un report template, una actividad manual que alguien quiso hacer sobre mi sistema cromatográfico. Es decir, son todos eventos que me va a recopilar en esta nueva función que tiene. Para los que ya conocen Chromeleon y conocen las funciones de búsqueda, de query, es muy similar, solamente que en vez de buscar datos, busca AudioTrail. Entonces, de alguna manera, lo que puedo hacer es buscar en una carpeta o con subcarpetas, puedo restringir por tiempo, pero lo que me permite es seleccionar distintas reglas, ¿sí? Que me cumpla una o todas o alguna de las tareas que yo voy a especificar. Entonces lo que pido es, por ejemplo, que me muestre los AudioTrail de operación que tengan que ver con corridas abortadas. Esto es importante, ¿sí? Porque muchas veces nos sucede que queremos ver dentro de todo nuestro AudioTrail solamente alguna tarea específica. Y esta tarea, por ejemplo, acá es simplemente que haya abortado una corrida, ¿sí? Que haya detenido una corrida. Entonces lo que buscamos es esto en un plazo de tiempo y encuentro todas inyecciones, ¿sí?, de un mismo operador que se ve que tiene la costumbre o por algo hace sucesivos cortes de la secuencia. Bueno, lo que tenemos también son las versiones, como decíamos antes. Entonces lo que puedo verificar es qué sucedió con esa inyección y por qué abortó esa secuencia o esa inyección, ¿sí? Y puedo rastrear el por qué a través también de estos pequeños rayos. Es decir, cuando tiene un rayo, significa que hay una función más, es decir, un evento externo, ¿sí?, que hizo. En este caso lo que fue modificó una inyección por fuera del sistema. No, mientras el sistema estaba todo corriendo, no tiene permiso para cambiar una inyección y sin embargo cambió la inyección. Listo, el sistema se detuvo y me registró quién lo detuvo y por qué.
¿sí? Al mismo tiempo me dice que, por ejemplo, acá eliminó una inyección, pero una inyección que no contenía raw data, es una inyección que todavía estaba vacía y todavía no había corrido en el sistema. Bueno, ese nivel de poder intercalar los distintos AudioTrail de todo el sistema en una sola pantalla y buscarlo. Obviamente puedo ver un reporte, puedo ver los cambios. Y lo que agrega ahora es que yo puedo abrir el estudio, es decir, puedo abrir mi estudio de Chromeleon y ver esos datos, los voy a ver grisados, porque voy a ver una versión anterior. Si yo estoy seleccionando la versión 4, ¿sí? Puedo ver los resultados que estaban obtenidos hasta ese momento antes de la modificación. Esto a mí me permite comparar, como hablábamos al principio, entre el resultado final y los resultados intermedios y saber por qué se modificaron intermedios. Supongamos que ahí tengo 3 modificaciones y en la modificación intermedia veo que se modificaron aleatoriamente, no sé, el campo de ancho de pico. Bueno, ¿por qué si yo tengo establecido un ancho de pico específico, el operador lo modificó? Bueno, cuando veo los resultados veo que si en la modificación anterior no le cumplía el análisis, estaba fuera de especificación, por ese cambio. ¿Sí? Entonces tengo que poder justificar ese cambio porque está fuera de un procedimiento. Bueno, de esta manera a mí me permite buscar fácilmente dentro del sistema. Bien, lo que hablamos al principio, puedo tener un excelente CDS, puedo tener un gran software, ¿sí? Pero puedo tenerlo mal gestionado. Entonces, si lo tengo mal gestionado, no vale de nada tener el software más caro o el mejor del mercado si esa gestión está mal hecha. Entonces, tengo que saber qué tengo que gestionar, ¿sí? O qué tengo que tener cuidado y cuál es el mantenimiento del estado validado de mi sistema. En principio, todos los registros, ¿sí? Deben almacenarse, controlarse y archivarse correctamente. Cuando un registro se convierte en GMP, simplemente cuando un dato, ¿sí? Lo utilizo para convertirlo en un resultado que va a impactar ya sea un lote, una materia prima, una valoración. En ese momento se convierte en GMP. ¿Sí? Pero no implica que los que no los usé hasta la obtención de un resultado final no sean GMP. No, esos datos también tienen que ser archivados, guardados y controlados correctamente. ¿Sí? Entonces, una vez que adquirí ese cromatograma o ese resultado y obtuve el resultado final, yo no puedo dejar ese dato eternamente dentro de mi sistema. Yo ese dato lo tengo que archivar de alguna manera. ¿Sí? De alguna manera que nosotros archivamos en físico, si ustedes imprimen los cromotogramas, realizan una hoja Excel, imprimen la hoja Excel, cuando tienen su resultado, lo que hacen es archivarlo. ¿Sí? Es decir, no lo dejan sobre la mesada de trabajo y lo dejan eternamente ahí. No, toman eso y lo archivan en una carpeta, en un folio, y queda archivado en algún lugar específico. Lo mismo sucede con los datos electrónicos. Yo no puedo dejar ese dato incansablemente al alcance de todo el mundo. Yo tengo que archivarlos. Bueno, esas funciones de archivado es la que muchas veces no estamos haciendo. Y dejamos los datos al alcance de cualquier persona que quizás pueda modificarlos o no. Entonces, como no es aceptable imprimir un papel, ¿sí? Pasar todo mi análisis en un papel borrador para luego transcribirlo en mi bitácora, bueno, lo mismo tampoco es aceptable tener un registro electrónico en una memoria temporal, ¿sí? Que se pueda manipular para luego recién tener el registro permanente. Es lo mismo, ¿sí? Esas analogías tenemos que practicarlas todo el tiempo para saber qué es aceptable o no en mi sistema cromatográfico. Entonces lo que me pide la norma es que yo tenga un respaldo, que tenga un backup, que tenga un archivo, ¿sí? En principio no hay que confundir ese respaldo, backup o archivo con lo que hablamos de las copias de seguridad informática, ¿sí? Esas que se encarga la gente de IT y que hace del disco rígido un backup. Eso también tiene que existir porque es parte de la seguridad informática a nivel de un posible desastre informático, ¿sí? Si a mí me sucedió un desastre informático, yo tengo que tener respaldo de eso para poder recuperarlo. Lo que habla la norma es de un respaldo y un archivado, es decir, lo que me permite a mí es tener una copia fiel de mis datos originales, ¿sí? Que se mantienen de una forma segura durante todo el periodo de retención de los registros. ¿Sí? Ese periodo de retención de registros dependerá de la norma local o la norma a lo que impacte el producto o el análisis al que estoy usando esos datos.
Este respaldo tiene que tener todo completo, no solamente el dato crudo, ¿sí? Tiene que tener los metadatos, toda la información para que yo pueda obtener el mismo resultado a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo ayuda a mi CDS o cómo debería ayudarme a mi CDS? Bueno, en el caso de Chromium lo que tiene es, permite la transferencia inmediata de los datos almacenados, ya sea cuando los apruebo, ya sea después de una X periodo de tiempo que defino y que tengo que tener procedimentado. Me permite a mí moverlos a un reservorio de largo plazo. ¿Sí? Eso lo logra de manera sencilla porque Chromium trabaja con una base de datos relacionadas, ya sea SQL, SQL Express, Oracle Database, cualquiera de esos software de bases de datos que me permitan a mí poder, lo que yo tengo que guardar es registro fácil de dónde estoy archivando esos datos. Bueno, una base de datos me permite eso, ¿no? Indexar, tener un registro fácil para volver a encontrar. Otra de las funciones que incorpora Chromeleon es algo parecido a lo que hablábamos antes. Si yo tengo un usuario de Windows que me le permite rastrear por fuera del sistema Chromeleon la información de Chromeleon y quiere de alguna manera adulterarla, Chromeleon incorpora una verificación de rodata. Esto tiene un número único. Cada dato que se adquiere tiene un número único. No me acuerdo qué cantidad de caracteres, pero muchos caracteres. Es como una huella digital que al modificarse externamente afuera del sistema, cambia esa huella digital. Chromium lo detecta y me aparece dentro de Chromium, ¿sí? Una advertencia diciéndome que los datos ya no son válidos porque fueron interceptados fuera de mi sistema. ¿Sí? Me aparece una cruz roja gigante donde aparecería mi cronotrama, diciéndome que los datos fueron interceptados por fuera del sistema. Esto es importante porque si quisiera alguien, de alguna manera, corromper un dato o forzarlo por fuera del sistema, no se lo va a permitir. Entonces, lo que tiene Chromium es un schedule, es simplemente un programador de tareas que me permite hacer esas copias de seguridad o ese archivado, ¿sí?, a largo plazo. Entonces, lo que tengo que tener es un databall, ¿sí?, que voy a hacer un databall que voy a estar de uso cotidiano, que bueno, donde voy a estar corriendo mis análisis. Pero una vez que mis análisis cumplieron con la obtención de resultados, esos datos y metadatos tienen que archivarse. ¿Sí? Entonces, es muy sencillo de usar el schedule, simplemente genero la tarea, genero qué es lo que quiero mover y hacia dónde lo quiero mover y el sistema lo va a mover automáticamente. Otra cuestión importante es tener uniformidad de mis datos. ¿Sí? Es muy difícil cuando tengo distintos software, ¿sí?, la administración de todos mis datos, porque todos tienen una forma de administrar distinta, porque no todos tienen la misma facilidad de uso o administración. Pero a mí normalmente lo que ofrece es, no solamente para equipos propios, desde cromatografía iónica, sample prep, cromatografía gaseosa, espectrometría de masa, cromatografía líquida, sino que también controla cromatógrafos de otras marcas, ¿sí? Una cantidad grande de drivers de otras marcas que le permiten, justamente a los laboratorios, unificar su plataforma, unificar su administración del sistema de control de cromatografía, ¿sí?, para que sea solo una, que el esfuerzo de mantener el sistema validado sea lo más bajo posible. Otra forma y otro control que yo tengo que tener es a través de los reportes que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, Chromium lo que genera, así como ustedes muchas veces generan esa hoja Excel y eso es su reporte definitivo, Chromium tiene algo similar que es un reporte electrónico. Cuando yo voy a generar mis resultados, Chromium me genera un reporte electrónico. Ese reporte electrónico hace un seguimiento de controles de cambios de la secuencia. Si algo modifican dentro de la secuencia con un reporte ya generado, ese reporte deja de ser válido. ¿Sí? Y aparece la cuestión de que les aparece un cartel que le dice el reporte no es válido porque se modificaron parámetros de la secuencia. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera frizar o quisiera congelar esos datos en el tiempo, lo que tengo son 3 niveles de firma. Esos 3 niveles de firma lo que me permite es que el analista o el operador emita un resultado y los resultados queden frizados. ¿Sí? Si se equivocó el analista, tiene la posibilidad de, obviamente, remover su firma, pero obviamente va a quedar un registro de que se removió la firma. Una vez que se firmó, aparece el cartel en amarillo de que estos datos están firmados y que no se permiten modificaciones. Solamente voy a poder modificar cuando se quite esa firma electrónica. Entonces, esta es la importancia de la firma electrónica, ¿sí? No solamente un registro como cuando firmo electrónicamente la validez de un análisis, sino también el haber congelado esos resultados, frisado esos resultados
a partir de que yo los emití y le puse mi firma electrónica. Cuando gestiono accesos, sí lo puedo gestionar con una serie de usuarios. Cada operador debería tener su usuario. Luego tengo distintos roles, ¿sí? Y lo que puedo tener son grupos de accesos. Un rol es simplemente lo que define que un usuario puede hacer o no puede hacer, ¿sí? Y a un mismo usuario yo le puedo asignar distintos roles. Sabemos que muchas veces dentro de un mismo grupo de trabajo, a veces una persona, un personal, hace de analista y otras veces revisa los ensayos de otro. Bueno, tiene que poder tener esos dos perfiles. Cuando ingresa, deja una marca de con qué perfil está entrando. Entonces, van a variar sus privilegios de acuerdo al rol que esté eligiendo esa persona al ingresar. Lo mismo sucede con los controles de accesos. Yo tengo en mi sistema distintos grupos de trabajo y yo no quisiera que los grupos de trabajo compartan información. Simplemente manejo con el control de acceso qué usuarios van a poder ver una información. Aquí tengo la estructura completa porque entró esta persona que se llama Bárbara Van Camp, que es un full access y puede ver toda la estructura de mi sistema. Cuando entro un analista que es de desarrollo, de R&D, solamente ve las carpetas que tienen asignadas para esa persona, distintas a las que cuando entra personal de control de calidad puede ver. ¿Sí? Este control de acceso es importante justamente por lo que hablamos antes, que la persona idónea tenga acceso a los datos que sí puede ver y no a toda la estructura. Lo mismo sucede con los equipos. Si tengo equipos dedicados a un grupo de trabajo, puedo asignarle a ese grupo de trabajo acceso mientras que al resto no. Bueno, importante también la parte de validación de mi sistema, de calificación de mi sistema, ¿sí? Chromeleon incluye una herramienta que es el AutoQ, que lo que me permite a mí es justamente verificar mi sistema, ¿sí? Tanto mi sistema cromatográfico, el HPLC, el GC, el iónico, como también me permite gestionar la calificación de mi sistema CDS. ¿Qué es lo importante cuando yo califico nuestro sistema? La veracidad de los datos que incluyen, ¿sí? Entonces, si yo tengo una calificación de mi HPLC que incluye la transcripción manual de datos, ¿sí? Ya sea área, ya sea altura, sea el ruido, esa transcripción de datos está sujeta a una investigación, a una verificación de la transcripción. Es decir, sí o sí tengo que tener alguien que verifique, distinto al que hizo la operación, que esos datos fueron correctamente transcritos. ¿Sí? Entonces es importante esta verificación, ¿sí? O que no haya transcripción de datos. Chromium en sus herramientas lo que incluye justamente esto, es que no hay datos de transcripción a la hora de calificar un sistema, ya sea mi sistema cromatográfico o mi sistema de CIDES. ¿Sí? Todos los eventos los ejecuta casi 100% de manera automática. ¿Sí? No hay modificaciones y si las hay, las tengo que tener auditadas. ¿Sí? Si mi sistema está encendido la auditoría de datos, voy a ver qué se modificó dentro de mi calificación. Nos queda poco, ya vamos a ir a un resumen. Recuerden que si quieren hacer consultas, tienen ahí un pequeño chat donde pueden incluir las consultas. Las que lleguemos a contestar las vamos a ir respondiendo. Si no, el resto quédense tranquilos que las vamos a responder todas, a enviar todas por correo electrónico. Resumiendo un poco, vamos a ponernos del lado de un auditor, ¿sí? Un auditor se va a presentar a nuestro laboratorio y nos va a hacer cuestionamientos sobre nuestro sistema de control cromatográfico. Estas son solamente algunas, es muy grande la cantidad de consultas que puede hacer, pero estas son como las más importantes. Por ejemplo, ¿quiénes tienen permisos y privilegios de administración? Es decir, yo tengo que tener, no puede ser todo el mundo administrador de mi sistema, ¿sí? Mi sistema tiene que estar administrado de manera que yo tengo distintos roles y cada rol cumple una función. ¿Sí? Entonces, tengo que tener, sí, administradores, ¿sí? No puedo ser más de uno, y después tengo que tener los distintos niveles, ¿sí? Tengo que tener un analista, un operador, tengo que tener un nivel de revisor o
un nivel de jefatura que me pueda tener otros privilegios que no tiene el analista, ¿sí? Cada uno de esos con su rol. Entonces es importante poder definir quién tiene permisos y los privilegios de administración. ¿Y cuáles son esos privilegios? ¿Sí? El sistema no puede quedar completamente abierto a la administración indiscriminada de cualquier parámetro. No, tengo que definirlos previamente, ¿sí? Para saber qué es lo que voy a ofrecerle o no a un administrador del sistema. Lo otro y muy importante es, ¿están activados los arbitrails? ¿Sí o no? ¿Es sí o no? No sé si hay un quizás. No, es un sí o no. Y después es, ¿se pueden deshabilitar una vez activados? ¿Sí? La mayoría de los softwares sí permiten activarlos y desactivarlos, ¿sí? Solamente que tengo que tener un rol o un permiso específico para poder activarlos y desactivarlos. Es muy raro una vez activados alguien desactive los arbitrails, ¿sí? Pero quizás en algunos lugares se utilice. Lo bueno es que en herramientas como Chromeleon, incluso desactivar el arbitrail deja un registro de quién lo desactivó. Y como habíamos visto antes, puedo utilizar las acciones de privilegio para en caso de que sí permita que se desactiven, tenga que justificarme el porqué. ¿Bien? ¿Puedo modificar la fecha y hora de los sistemas, de nuestros sistemas? Es decir, tengo la potestad, cualquier persona tiene la potestad de modificar la hora de Windows en mi sistema, en mi PC, ¿sí? Y si lo hago, por alguna razón lo tengo que hacer, lo tengo que justificar. ¿Queda registro de esos cambios? ¿Sí? Bueno, lo mismo, Chromeleon censa todo lo que sucede por fuera de Chromeleon en el sistema operativo. Entonces, si ustedes, no le digo que lo hagan, pero si ustedes alguna vez lo hicieron de modificar la fecha y hora de su PC, busquen el registro de Chromeleon y van a encontrar que el Chromeleon les registró, si es que tienen activados los arbitrails, les registró que hicieron un cambio de hora en el sistema. ¿Sí? Entonces, Chromeleon va a dejar una huella de ese cambio. Si por alguna razón lo necesito hacer, debería tener un procedimiento que lo haga. Y yo puedo incluir dentro del registro de arbitrail de Chromeleon un registro manual que justifique, porque como está por fuera de Chromeleon no me va a pedir un, un comentario dentro de Chromeleon, pero sí me va a dejar registro. Lo que puedo hacer es agregar un comentario dentro del arbitrail, me permite Chromeleon agregar comentarios, simplemente especificando por qué se cambió la hora de la fecha. Quizás hay lugares donde sus estaciones de trabajo tienen horas, no tienen las PCs conectadas automáticamente horarios, ¿sí? Entonces ustedes puede que no tengan conectado, entonces necesiten cambiar las horas horarias porque cambian los usos horarios de algunas regiones, ¿sí? Entonces lo tienen que cambiar. Bueno, simplemente si cambia el uso horario y yo necesito cambiar el uso horario de mi PC, lo cambio manualmente, pero podría entrar a Chromeleon y dejar un registro de por qué se cambió, ¿sí? Luego está la pregunta de, ¿puede algún registro borrarse, sobreescribirse o moverse? Quizás sí, quizás tenga el permiso o el rol de mover una carpeta. Bueno, ¿lo justifico o no lo justifico? Bueno, ahí está todo lo que uno puede o no ingresar dentro del sistema. ¿Cómo controla bueno, tiene cuentas genéricas? Esto es importante, lo de cuentas genéricas. Chromeleon no tiene limitación de cantidad de usuarios. Ustedes pueden crear la cantidad de usuarios que quieran dentro de Chromeleon. No consume más licencias o menos licencia por cantidad de usuarios, a diferencia de otros softwares. Yo puedo generar la cantidad de usuarios que quiera. Entonces, ¿por qué voy a usar una cuenta genérica que diga analista? ¿Sí? Si tengo 5 personas distintas con nombre y apellido que pueden tranquilamente registrar un usuario distinto. Lo que me va a facilitar a mí hacer el seguimiento de las tareas que haga cada uno. ¿Sí? ¿Cómo controla el acceso a sus IDs? Bueno, lo que hablamos antes, ¿sí? Tengo que tener habilitado el control de acceso por usuarios y además tengo que tener habilitado o tengo que tener un procedimiento que lo regule. Yo no puedo dejarlo una vez que lo instalé, cambiarlo cuando yo quiera. ¿Sí? Tengo que tener un procedimiento que me diga estos son los roles que voy a utilizar. Si voy a ingresar o voy a cambiar un usuario, tengo que tener un control de cambios. Más allá, quizás mi procedimiento lo único que me diga es algo muy simple como imprimir en el momento del cambio ese arbitrail
y fecharlo y firmarlo, ¿sí? Y guardarlo en una carpeta específica. Bueno, eso debería estar procedimentado. Bueno, entonces es vital conocer la administración y los registros de la consola de administración. Es muy importante conocer la administración de nuestro sistema. Por suerte Chameleon es muy simple, ¿sí? Van a ver que es muy Windows friendly, es decir, es muy parecido a Windows de cómo se administra la consola. Tengo que tener procedimientos, ¿sí? Todas las tareas tienen que estar procedimentadas. ¿Por qué no mi CDS? ¿Sí? Si tengo un procedimiento de uso del HPLC físico, ¿por qué no voy a tener un procedimiento del uso de mi sistema de control cromatográfico? Lo tengo que tener, así como lo tengo para cualquier equipo de laboratorio. Tengo que tener controles de cambio que avalen los cambios que voy a hacer en mi sistema. Tengo que tener control de acceso restringido, esto es importante porque de esa manera yo voy a poder saber qué se hizo y qué no se hizo y quién lo hizo, ¿sí? Lo que hablamos antes, quién, cómo, cuándo, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es revisión periódica, ¿sí? Es decir, ¿qué tengo que revisar? Lo mismo que habíamos visto en los arbitrails, tengo que revisar ingresos sospechosos, es decir, que ingrese una misma persona en 3 PC distintas al mismo tiempo o falle muchas sucesivas veces su clave. Tengo que registrar las firmas electrónicas. ¿Por qué agregaron y quitaron tantas veces en una secuencia la firma electrónica? ¿Sí? Tengo que tener revisión de las tareas de archivado y backup, ver que se estén haciendo bien. Y algo importante que se está viendo mucho es el seguimiento de los datos huérfanos. Es decir, yo corrí 2 o 3 inyecciones en una secuencia y simplemente quedaron ahí. No se usaron para nada. ¿Por qué se quedaron para ahí? Entonces, lo que tengo que buscar es datos sin procesar, simplemente datos que nunca llegaron a tener un reporte electrónico. Eso significa que esos datos fueron con una intención de hacer una inyección, ¿sí? que no era de algún análisis específico. Ya para cerrar, así vemos algunas de las preguntas. La integridad de datos y el cumplimiento van de la mano, ¿sí? Hoy en día están siendo muy observadas por los entes reguladores, por los organismos, la integridad de los datos. Entonces, requiere de una administración, una revisión por parte de los laboratorios, ¿sí? Si bien la herramienta puede ser fácil, lo importante es que tenga un seguimiento y una evaluación, que es lo que van a pedir. No alcanza con que la instalé y la califiqué y nunca más le di importancia. Tengo que revisar periódicamente los estados, ¿sí? Chameleon obviamente cumple con las necesidades, ¿sí? Tanto de la ECOA como de los arbitrails, de quién, qué, cuándo y por qué, de los datos, ¿sí? Y lo importante es que mantiene también el registro de autenticidad a lo largo del tiempo. Esas son algunas de las cuestiones, el tema es extenso, pero bueno, no, hoy tenemos una hora, seguramente nos volvemos a encontrar con algo más específico. Tengo acá algunas preguntas que me están pasando. Por ejemplo, ¿cuáles serían los criterios para revisar AudiTrace? ¿Con qué frecuencia hacer esos chequeos? Bueno, es importante revisarlos periódicamente. Esa periodicidad depende de la carga de datos que yo incorporo al sistema, ¿sí? Es una evaluación de riesgo que tengo que hacer de qué es lo que voy a censar. Generalmente, ¿qué es lo que censamos? Vemos esto, vemos ingresos a sistemas, vemos uso de interacción manual, si la tengo habilitada, vemos estos datos huérfanos, es decir, datos que se corrieron inyecciones pero que nunca se procesaron. Eso es fácil de ver porque si no tienen asociados un reporte electrónico o no fueron firmados, significa que no se utilizaron. Esas son las cosas de qué observar, ¿sí? Después observar, obviamente, repetidas fallas de secuencias, ver por qué están fallando o si las están deteniendo los usuarios manualmente. Otra que dice es, cuando les coticen un software CRF21 para que sea realmente Data Integrity. Bueno, a ver, no es si el software cumple CFR21 o si es Data Integrity, ¿sí? Lo importante es que ustedes le consulten a sus proveedores, ¿sí? ¿Cuál es la forma de, o los capaciten, cuál es la forma de la utilización de estas herramientas? Porque las herramientas en Chameleon, por ejemplo, están y muchas veces no las utilizamos o no las sabemos utilizar. Y después lo otro es la facilidad con que hagan ese funcionamiento. Lo que les sugiero cuando vayan a un proveedor a consultarles es que les muestre justamente la consola de administración y cómo, por ejemplo,
verificar los audit trail, cómo verificar la creación de un usuario, qué facilidad tengo para la creación o para la administración, si tengo que acceder a muchas ventanas para llegar a un audit trail o simplemente con 2 o 3 clics. Eso es importante, la facilidad de uso más que si tiene o no la herramienta. Acá hay otra, dice que una típica metodología analítica implica una secuencia de inyecciones que usualmente inyecta una solución estándar para evaluar la performance del sistema. Y luego la solución muestra. De acuerdo a lo indicado por la normativa, es mandatorio que tanto el estándar como la muestra se procesen con los mismos parámetros de integración. ¿Cuál es la postura respecto a las integraciones manuales? Bueno, es un poco lo que habíamos visto antes. Según la fortaleza del software que yo use, va a ser la facilidad o no para integrar, ¿sí? Con gusto, luego, si quieren ver un poco más de procesamiento en otra oportunidad, podemos ver solamente herramientas de integración. Y cuando vean esas herramientas de integración, yo siempre les sugiero prueben a sus proveedores con el peor de los casos que tengan, ¿sí? Entonces, lo que siempre decimos nosotros es tráiganos su peor caso y les vamos a tratar de demostrar que no hacen falta herramientas de integración manual para procesar esta secuencia de principio a fin, ¿sí? Entonces, si yo no necesito herramientas de integración manual para el peor de los casos que tengan, directamente no las dejo habilitadas, ¿sí? Soy más partidario de no habilitar la integración manual y dejar solamente las herramientas automáticas, porque alcanzan y satisfacen la integración. Pero ya les digo, eso depende del software que utilicen, porque algunos son más, digamos, más actuales o que tienen mejores herramientas de integración que otros que por ahí, justamente porque no son fáciles de usar o no tienen las herramientas, necesito usar integración manual. La integración manual, si yo utilizo integración manual en una sola de mis muestras o en uno solo de mis estándares, es porque estoy fraguando algo. Si no, debería poder usarla de principio a fin, los mismos eventos de integración, al menos entre grupos de inyección. Es decir, si uso unos parámetros de integración para mis estándares, para mis testigos, debería ser para todos los testigos. Sin embargo, si aplico integración manual en un solo testigo, significa que estoy fraguando la información o estoy corrigiendo un problema de mi sistema cromatográfico, ¿sí? Quizás es solamente que entró una burbuja y hubo una deflexión de la línea de base. Bueno, los softwares modernos tienen herramientas para corregir esa función. Una más, ¿qué le tengo que pedir al proveedor una vez que instalado el software que me demuestre que realmente que me lo dejó instalado funciona como Data Integrity? Bueno, primero tengo que ver qué es lo que yo requiero. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer una evaluación de sus requerimientos como usuarios y requerimientos del sistema. Ustedes tienen que evaluar justamente qué grado de cumplimiento es el que necesitan. No va a ser lo mismo un software que se va a utilizar para la industria petroquímica que uno para la industria farmacéutica, ¿sí? Entonces, depende del grado de cumplimiento, es cuánto yo tengo que cerrar o más o no los caminos a esa integridad de datos. Mi sugerencia es esta, es simplemente estos parámetros que vimos hoy, que pueda saber el qué, quién, cuándo y por qué de los datos, es decir, que esté administrado de manera de que yo pueda tener a control de acceso, distintos roles para cada una de las funciones, que pueda tener funciones de archivado y que funcionen y que sean flexibles o manejables, ¿sí? No es un todo o nada, sino que yo tengo que poder seleccionar cuándo archivar, qué no, o a dónde archivar. Y después estas otras funciones de ver que mi sistema instalado, por fuera de mi sistema no pueda fraguarlo, ¿sí? Entonces, para eso va a haber que haber una administración de Windows, que eso va a tener que ser coordinado, obviamente, con su departamento de sistemas, departamento de tecnología informática, ¿sí? Entonces, esas son como las principales tópicos que me parece a mí que una vez que está instalado el software hay que evaluar el cumplimiento o no. Bien. Bueno, estamos como excedidos ya en hora. Algunas otras preguntas, si quedaron, las vamos a responder. Simplemente agradecerles el tiempo, el interés y nada, quedamos atentos a sus posibles preguntas a futuro. Por los mismos canales que les ha llegado la invitación, los invitamos a que nos consulten, a que nos pregunten, a que nos desafíen, ¿sí? Porque entendemos que este es un problema
regulatorio grande que estamos encontrando hoy en las industrias y que tenemos la forma de abordarlo para que satisfagan justamente esos requisitos a nivel de integridad de datos y de cumplimiento. Nada más que agradecerles y esperamos encontrarlos en los próximos webinars. Muchas gracias a todos y buenos días, buenas tardes.